Para complementar el tema de pruebas hematológicas, vamos a ver a continuación lo que consiste en la serie blanca. Entonces, primero vamos a ver directamente el hemograma de la serie blanca, porque sí, efectivamente, cuando se solicita un hemograma, no te vota únicamente la serie roja, sino que también te vota la serie blanca, inclusive parte de serie plaquetaria. Entonces, directamente, ¿qué es lo que mide? Pues como ya dije, lo que vamos a medir pues, es el recuento total de leucocitos, lo cual en su abreviación se marca como, como WBC en las pruebas de hemograma. La forma leucocitaria predominante, ya que podemos tener una leucocitosis, pero ¿qué tipo de leucocitosis? Si es a predominio de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y dependiendo del tipo predominante ya podemos darnos una idea de cuál podría ser la afección que pueda tener el paciente. Neutrófilo podría ser bacteriano, linfocitario podría ser viral, monocito también podría ser viral, eosinófilo podría ser parasitario, pero a continuación se van a dar cuenta de que estas afecciones no son exclusivas de la elevación de este tipo de células, sino que pueden haber otras condiciones donde un neutrófilo o los eosinófilos pueden estar elevados. Entonces, los valores son bastante, no discrepantes, pero dependen bastante del laboratorio y también del centro hospitalario, inclusive del país en el que se quiera valorar. El Balsars menciona que los valores son estos. En neutrófilos, que es la serie predominante de 3.000 a 5.000 células por microlitro, linfocitos de 1.500 a 4.000, monocitos de 100 a 500, eosinófilos de 20 a 350 y basófilos de 10 a 100. Sin embargo, la imagen que podemos ver a la mano derecha es un hemograma el hemograma que manejan en el hospital regional. Y como pueden ver, los valores referenciales, si bien es cierto son diferentes a los que menciona el Balsés, no tienen tanta variación. Ahora, acá se mencionan dos tipos de grupos, lo que es la concentración de células en porcentaje y la concentración de células en valores absolutos. Neutrófilos de 55-65% y basófilos desde el 0,5 hasta el 1%. E igualmente acá se puede marcar, acá se marca el WBC, que ya dije que es el recuento total de leucocitos, y de acuerdo al tipo de célula se marca el porcentaje y se marca el valor absoluto. Entonces, directamente, cuando hablamos de leucocitosis, si encontramos una leucocitosis, ¿necesariamente hablamos de algo malo? Pues la respuesta es que no, ya que hay ciertos grupos de personas o situaciones donde la leucocitosis puede ser una situación fisiológica. Por ejemplo, en los recién nacidos. En los recién nacidos, si nosotros le sacamos directamente un hemograma de control, vamos a encontrar un predominio linfocitario, es decir, linfocitos como el TCD4 y el linfocitos como el TCD4, el TCD8 y linfocitos B navy van a estar elevados, pero eso va a ser de forma natural, pero igualmente es muy importante controlarlo. Segundo, en el tema del final del embarazo, sobre todo cuando hablamos en el tercer trimestre, las mujeres van a tener elevados lo que son los linfocitos TCD4 y los TCD25. ¿Esto por qué? Porque es una forma fisiológica de hacerle frente al embarazo. Los esfuerzos intensos, hacer ejercicio, hacer algún tipo de actividad extenuante genera un estrés a nivel corporal y evidentemente ese estrés activa el sistema inmune porque interpreta de que está enfrentando algún tipo de amenaza. Y por último, el ciclo circadiano, debido a la producción de cortisol. Normalmente en las mañanas el cortisol tiende a estar elevado y este cortisol genera dos efectos. Primero que nada, genera lo que es una neutrofilia, es decir, la cantidad de neutrófilos en la sangre van a encontrarse elevados, pero no porque el cortisol estimule directamente lo que es a la médula ósea, sino que el cortisol lo que va a hacer es agarrar a los neutrófilos que están adheridos en los tejidos y los va a mandar directamente al torrente sanguíneo, por lo cual, pues evidentemente los neutrófilos van a aumentar. Y el segundo mecanismo que tiene es que va a generar una pequeña depresión o control del resto de los grupos celulares, es decir, va a bajar los niveles de linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Eso en horas de la mañana, pero en horas de la noche, pues el cortisol se disminuye, los neutrófilos van a bajar un poco y el resto de los grupos van a subir. Entonces, lo que siempre se pregunta es, si encontramos leucocitosis, ¿tenemos que pensar siempre en infección? Lo mismo, la respuesta es que no. Leucocitosis se puede encontrar en diferentes tipos de situaciones. Dolor agudo y procesos inflamatorios, ya lo dije, situaciones de trauma, estrés, activa el sistema inmune. Procesos de colagenosis, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico con artritis reumatoide. En coma diabético, la misma situación del estrés que tiene el cuerpo, deshidratación, acidosis, concentración elevada de cetonas, también estimula la formación de glóbulos blancos. Intoxicaciones por metales pesados, cuando hablamos por ejemplo de plomo y de mercurio, ¿qué van a hacer? Van a generar una alteración y una excitación anómala a nivel de la médula ósea, lo cual va a traer consigo la liberación de glóbulos blancos inmaduros. Situaciones poshemorrágicas y de quemaduras extensas, lo mismo, situaciones de estrés que van a generar que el cuerpo aumente la producción de glóbulos blancos. Aunque en el tema de quemaduras extensas, siempre está el tema de las infecciones secundarias, sobre todo cuando suele ser a nivel intrahospitalario, por Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa. Hipertermia no infecciosa, por ejemplo, los famosos choques de calor, cuando a veces
es de verano. Y también el tema de los fármacos, principalmente el uso de corticoides y factores de crecimiento, de estimulantes de colonias de granulocitos o estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos, principalmente personas que están en tratamiento para el cáncer, en quimioterapias. Entonces, primero vamos a ver la alteración en los neutrófilos. Cuando son valores por encima de 7500 células, hablamos de neutrofilia. Por debajo de 1500, de neutropenia. ¿En qué casos hay neutrofilia? Lo más clásico y lo más coloquial, el tema de infecciones, sepsis, pero situaciones no bacterianas, intoxicaciones, quemaduras, cetoacidosis, metástasis, etc. Cuando encontramos una neutrofilia tenemos que pensar si está desviado a la izquierda o está desviado a la derecha. ¿Por qué? Porque dependiendo de la desviación podemos intuir en qué tipo de patología más exclusivamente estamos pensando. Esto cómo lo hacemos por medio de este proceso que se llama frotis. Cuando encontramos desviación a la izquierda, ¿qué alteraciones podemos ver? Al momento de observar en el microscopio vamos a encontrar células inmaduras, por así decirlo, precursores de los mielocitos, como células en callado, metamielocitos y mielocitos propiamente dicho. Esto nos indica de que estamos tratando con un proceso infeccioso, es decir, que la médula ósea está empezando a producir glóbulos blancos a una mayor velocidad que no les da tiempo para que terminen de madurar. Pero si la encontramos desviado a la derecha, lo cual no es muy común, pero igual puede pasar, vamos a encontrar los neutrófilos hipersegmentados, es decir, vamos a ver neutrófilos con 5 lóbulos o más. Normalmente los neutrófilos tienen hasta 3, máximo 4 lóbulos, pero si encontramos más de 5 lóbulos, hablamos de una desviación a la derecha. ¿En qué casos? De anemia megaloblástica o no megaloblástica, disminución de B12 o de ácido fólico. En neutropenia lo mismo, lo clasificamos en gravedad, puede ser leve, moderada, severa, y dependiendo del origen también puede variar. Puede ser congénito con el síndrome de Chiariaki-Gashi. ¿En qué consiste? Consiste en que básicamente los neutrófilos van a tener una alteración a nivel de su ciclo de vida, es decir, van a tener una apoptosis muy prematura. ¿Y cómo podemos verlo clínicamente? Directamente el paciente tiene infecciones recurrentes y físicamente como es el paciente va a tener albinismo, pero ojo que el albinismo va a ser parcial, no es un albinismo total. Y por último tenemos el síndrome de Schwarzman-Diamond, lo cual puede ser lo mismo. En este caso el cuerpo va a producir neutrófilos con compuestos anormales, es decir, que los neutrófilos no van a tener esa capacidad de poder combatir con las infecciones, lo cual evidentemente trae consigo los cuadros de reinfecciones muy constantemente. Luego tenemos las adquiridas, que son por ejemplo por fármacos, infecciones y tóxicas, y las idiopáticas, es decir, que no se conoce la causa exacta, que puede ser una neutropenia crónica o una neutropenia autoinmune. Siguiente. Los linfocitos lo mismo, linfocitos por encima de 40, linfocitosis, por debajo de 1300, linfopenia. ¿En qué caso está elevado por encima de 4000? Ya lo mencioné. De manera fisiológica en el recién nacido, predominio de linfocitos T, B, Navy y en niños. ¿Por qué en niños? Porque hasta la edad de la pubertad, estos niños todavía tienen un funcionamiento vital y muy potente de lo que es el timo. Este timo se encarga de producir linfocitos T. Pero a medida que van creciendo, el timo va perdiendo funcionalidad. Ojo, solo pierde funcionalidad, no quiere decir que deje de funcionar. Luego en el tema de infecciones, lo mismo. Cuando son infecciones bacterianas crónicas, por ejemplo, por rubiola, parotiditis, o cuando son también por bacterianas, como la Salmonella typhi o el caso de brucelosis. Hemopatías como leucemia, enfermedades inflamatorias, endocrinopatías y el tema de radiación. ¿En qué caso tenemos linfopenia? Por ejemplo, en la enfermedad de Hodgkin. ¿Por qué tenemos esto? Porque en la enfermedad de Hodgkin vamos a tener un tipo de célula particular que se conoce como los Rett-Steinberg. Estos Rett-Steinberg lo que van a generar son una especie de depresores que van a provocar que los linfocitos no se generen. Caso de tuberculosis, VIH, que es el caso más importante. Cuando se habla de linfopenia siempre hay que pensar en VIH. ¿Por qué? Porque el virus de la inmunodeficiencia humana lo que hace es destruir a los linfocitos TCD4, también llamado helper. También casos como colagenosis, endocrinopatías y también pacientes que están en tratamiento para el cáncer, citostático, radioterapia o pacientes que van a recibir trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque se administra globulinas antilinfocíticas para que el cuerpo no pueda rechazar el trasplante. Monocitos, elevado por encima de 1000 monocitosis, por debajo de 200 monocitopenia. ¿En qué caso encontramos monocitosis? Lo mismo, casos de infecciones, hemopatías y enfermedades autoinmunes. Cabe mencionar que en el torrente sanguíneo se le llama monocitos, pero cuando el monocito pasa del torrente sanguíneo al tejido se convierte en macrófago. Así que es muy importante identificar qué tipo de infección estamos hablando. ¿Por qué? Hay monocitosis cuando se trata de infecciones de segunda fase, es decir, infecciones como por ejemplo varicela o sarampión, o directamente infecciones crónicas como podría ser la malaria o la tuberculosis.
Monocitopenia la encontramos en curso de infecciones agudas, tratamiento con agentes citostáticos, ya dije, pacientes que están sometidos a quimioterapia, administración prolongada de corticoides, los cuales van a generar una apoptosis y va a generar una depresión en lo que son las unidades formadoras de colonias, y también en las hemopatías como las leucemias agudas. Los eosinófilos, valores por encima de 500, eosinofilia, por debajo de 50, eosinopenia. Lo más importante cuando vemos eosinofilia casi siempre es pensar en dos cosas. Primero, proceso alérgico, y segundo, parasitosis. Alergias como cuáles: pacientes con asma, urticaria, hipersensibilidad a ciertos alimentos o fármacos, o picaduras de insectos, los cuales elevan la interleucina 5 y la inmunoglobulina E va a terminar uniéndose a los receptores. También el tema de los parásitos, lo mismo, los linfocitos TH2 van a empezar a liberar interleucina 5 para poder activar a los eosinófilos. Hemopatías, endocrinopatías, intoxicaciones, pacientes que consumen que consumen barbitúricos en exceso o que tienen intoxicación por arsénico, tienen elevaciones muy altas de interleucina 5, provocando eosinofilia. ¿En qué caso tenemos eosinopenia? Cuando son pacientes con tuberculosis, cuando tenemos Cushing. ¿Por qué Cushing? Porque ya dije, el cortisol normalmente de manera matinal deprime o disminuye los niveles de células blancas, a excepción de los neutrófilos. Pero como en el síndrome de Cushing tenemos un elevado nivel de cortisol, pues los diferentes grupos como linfocitos, eosinófilos, basófilos, etc. van a disminuir. Y también estado de estrés en general. Y por último tenemos el tema de los basófilos. Encima de 150, basofilia; debajo de 20, basofilopenia. Es muy raro ver basofilia, casi siempre se ve en niveles normales o basofilopenia, pero en caso de que encontremos basofilia, tenemos que pensar en reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad, también en hisedema, hiperlipidemia y en leucemia mieloide crónica. En basofilopenia igualmente, el Cushing por niveles elevados de cortisol, pacientes que tienen hipertiroidismo, que están recibiendo tratamiento con levotiroxina, que tienen hipotiroidismo, e inclusive a veces durante el embarazo debido a la cantidad masiva que tienen los estrógenos. Aparte de esto hay dos términos que son muy importantes, el tema de la pancitopenia y de la leucoeritroblastosis. ¿Qué es la pancitopenia? Lo definen como la disminución de los tres grupos celulares, es decir, tenemos disminución del glóbulo rojo, disminución de plaquetas y disminución de glóbulos blancos, pancitopenia, la cual puede ser de dos tipos, puede ser de tipo central o puede ser de tipo periférica, y dependiendo del tipo que estemos hablando, el diagnóstico es completamente diferente. De tipo central, ¿cómo lo diagnosticamos? Directamente pues, hacemos punción a nivel de la médula o hacemos una biopsia. ¿Y esto por qué? Puede haber una alteración medular, ya sea por tumores, anemia, la radioterapia, casi siempre es por radioterapia, pacientes con quimioterapia. Y la periférica, lo más clásico, es por este tema del virus de inmunodeficiencia humana, que es mucho más sencillo. Sacamos una muestra de sangre y hacemos un frote directamente. Y por último, ¿qué es la leucoeritroblastosis? La leucoeritroblastosis es básicamente la presencia de dos grupos celulares a nivel de la sangre periférica. Es decir, vamos a encontrar precursores mieloides y precursores eritrocitarios. En pocas palabras, vamos a encontrar células inmaduras blancas y células inmaduras rojas. Cuando encontramos esto tenemos que pensar principalmente en esta enfermedad que se le llama mielofibrosis. ¿Por qué? En esta mielofibrosis lo que vamos a tener es, como su nombre lo dice, una fibrosis a nivel de la médula ósea. Y el cuerpo, para tratar de compensar esta situación, va a forzar a que órganos como el hígado y el vaso empiecen a actuar como órganos eritropoyéticos, es decir, que empiecen a producir eritrocitos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando hacemos un frotis vamos a encontrar algo muy patognomónico, que se conoce como los dacteriocitos, o también llamado eritrocitos en lágrima. ¿Por qué? Porque la médula ósea, al encontrarse fibrosada, es decir, al encontrarse muy estrecha, los eritrocitos al momento de pasar van a sufrir una deformación, y esta deformación hace que tenga esta forma muy característica que es en lágrima. Aunque también puede ser por otras causas, podemos tener leucoeritroblatosis por el tema de tumor, radioterapia, inclusive toxicidad. Hasta acá chicos quedamos, pero como están viendo, no solo la serie blanca es para detectar la infección, nos tiene otro, o sea, es mucho más grande, ¿no? Para otras cosas que deberíamos saber, ¿no? Para hacer diagnóstico. Ya, nos vemos el próximo.